Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, y como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola y saludos a todos los que nos ven. Esta vez vamos a analizar dos proyectos de ley que están vinculados con el adelanto de elecciones, que ya aprobó el Congreso en una primera votación para abril del 2024. Avanza País, a iniciativa de la congresista Rosely Amurús, ha presentado un proyecto de reforma constitucional que recorta por única vez el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del jefe de la OMPE. Entonces, lo que plantea este proyecto es incorporar una disposición transitoria especial en la Constitución que diga que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE concluyen su mandato en abril del 2023, o sea, en abril que viene, ahorita en 2 meses, con el propósito de generar neutralidad en las próximas elecciones, o sea, asumiendo que no hubo neutralidad en las elecciones pasadas. Entre los argumentos destacan que después de un gobierno nacional desastroso, es lo que dice textualmente el texto, en alusión al gobierno del presidente Castillo, del expresidente Castillo, y de la aprobación del adelanto de elecciones, es conveniente aprobar reformas al régimen político y recortar el mandato de los titulares de ambos organismos electorales por esta única vez, a fin de construir confianza en el país. Construir confianza, lo ponen incluso en negritas, o sea, asumiendo que se rompió la confianza, que se perdió la confianza en las últimas elecciones, ¿no? Ahora, Salas Arena, que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y Piero Corbeto, que es el jefe de la OMPE, concluyen sus respectivos mandatos a fines del 2024. Toda la argumentación del proyecto se basa en lo que hemos mencionado, la falta de confianza en estas instituciones y que no hubo neutralidad en las elecciones pasadas. Sin embargo, el propio Congreso investigó el presunto fraude que se denunció en ese momento sin encontrar ninguna evidencia de que hubieran irregularidades y la Fiscalía tampoco las ha encontrado. Sin embargo, se presenta este proyecto de ley que plantea separar de sus cargos a estos dos jefes de organismos constitucionalmente autónomos, como son el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, amparadas en esa idea, en que fue irregular, que hubo irregularidades, que ya no hay confianza y que se tiene que generar neutralidad. ¿Cuál es tu opinión sobre este proyecto de ley, Rodolfo, por favor? Bueno, creo que hay que ubicar esta propuesta efectivamente, como tú has sostenido, dentro del proceso de adelanto de elecciones que se aprobó en el Congreso en primera votación y que espera su segunda votación. Sin duda, creo que una propuesta de este tipo debe ubicarse en el contexto de crisis política que nosotros vivimos. ¿Y en qué medida esta propuesta puede contribuir a generar los consensos necesarios para sacar adelante esa, el recorte del mandato parlamentario y presidencial con miras a las elecciones de abril del año 2024? Creo yo que lejos de contribuir a ese clima de consenso, esto más bien puede contribuir a un clima de mayor crispación política. Porque sin duda, un tipo de propuestas de reforma constitucional como se plantean responden a la narrativa de un sector del Parlamento, que desde que se eligió a Pedro Castillo han afirmado que hubo un presunto fraude. Y como tú has sostenido, ese presunto fraude fue investigado en sede parlamentaria y sede fiscal y no se ha llegado a tener elementos de convicción suficientes sobre estos hechos. Sin embargo, insistir en una propuesta de naturaleza es un poco insistir en esa propuesta de fraude electoral. En segundo lugar, creo yo que eh, este tipo de propuestas deben considerar lo siguiente. En primer lugar, si bien es cierto, nadie puede dudar a la luz de los hechos que el gobierno de Pedro Castillo puede resumirse en corrupción e incompetencia. Sin embargo, las consecuencias del ejercicio de ese gobierno no son responsabilidad de los órganos electorales, son responsabilidad de los actores políticos que nos han gobernado en este año y medio con la gestión de Pedro Castillo. De allí que no se puede atribuir esa responsabilidad al, al gobierno, porque si nosotros, perdón, a los órganos electorales, porque si nosotros leemos con atención la exposición de motivos, hay tres argumentos. Primero, gobierno corrupto e incompetente, con lo cual coincidimos plenamente.
Segundo, este gobierno corrupto e incompetente ha agravado la crisis económica, que no es del Perú, sino también a nivel mundial. Y tercero, hay una falta de confianza. Entonces, yo creo que la primera aproximación a este proyecto de ley nos permite determinar que no hay una motivación suficiente para un recorte de los titulares de dos órganos del sistema electoral. ¿Por qué? Porque en todo caso no hay una disquisición en detalle de cuál podrían ser los hechos debidamente verificados que puedan contribuir a que se pueda recortar el mandato del titular del Jurado Nacional de Elecciones o el titular de la OMPE. No hay mayor justificación. Entonces, desde ese punto de vista, no existe una motivación suficiente o adecuada. En todo caso, si ellos tienen algunos elementos que determinen que efectivamente hubo una conducta inapropiada o inadecuada del titular del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE en la elección del 2006 o en las sucesivas actuaciones que han tenido, sería bueno que la expliciten en la exposición de motivos y no se ha dado. Simplemente se argumenta el tema de la falta de confianza. Creo Una que cosa eso que me llamó la atención es que se dice que como estamos en una crisis y esta crisis es producto de la elección de Pedro Castillo y como el proceso electoral es sistémico, todos los actores que participaron en esa elección están involucrados y se tienen que ir todos, ampliando esta idea del que se vayan todos, ¿no? Y diciendo que el que se vayan todos debe incluir también a ellos, cuando no dan argumentos de por qué, ¿no? sí, yo creo que efectivamente, como te digo, ratifico ese punto de esa aproximación inicial a este proyecto de ley respecto a que no hay una motivación suficiente para poder establecer el recorte, salvo el enunciado genérico que no genera confianza. Bajo esa perspectiva, pues, también no generaba confianza de repente la composición del Tribunal Constitucional, no genera confianza la actuación de la Junta Nacional de Justicia, no genera confianza para un sector del Parlamento la actuación de la fiscal de la Nación. Entonces, Que se bajo vayan a esa su casa perspectiva, todos. que vayan a que se les recorte el mandato a esas autoridades constitucionalmente autónomas. Bajo esa perspectiva creo que podemos llegar a situaciones extremas y que más bien generan, lejos de fortalecer la institucionalidad del sistema democrático, lo debilitan. Creo que no hay una suficiente motivación por poder plantear ese tema. Más aún, si es que existe alguna duda sobre la actuación de estos altos funcionarios que dirigen los órganos electorales, la norma establece los mecanismos para poder investigar y sancionarlos a ellos, sin Claro. necesidad de acudir a este recorte de mandato. En tercer lugar, si es que hay una duda o discrepancia sobre la actuación del jurado, debemos mencionar que ahora de los 5 miembros, 3 ya han sido incorporados luego del proceso electoral de Pedro Castillo. De allí que, digamos, esa supuesta actuación que pudo haber tenido, según el punto de vista de algún sector del Parlamento, el presidente del titular del Jurado Nacional de Elecciones, de alguna manera esto se va a equilibrar y se pondera porque ahí se han incorporado nuevos miembros que obviamente sobre los cuales no recae ningún tipo de cuestionamiento, ¿no es cierto?, respecto al proceso electoral que ellos cuestionan como presuntamente fraudulento. De ahí que no habría inclusive esa necesidad porque hay 3 miembros nuevos que no tienen mayor cuestionamiento o que no han participado en el proceso electoral que ellos cuestionan. Entonces yo creo que por ahí inclusive pierde asidero esta justificación. Luego, como fin digo, si existe un cuestionamiento sobre la conducta de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, existe un procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder del Jurado Nacional de Elecciones que prevé las formas de establecer las responsabilidades y sanciones. Entonces ahí está la vía idónea para poder separar de manera constitucional y legal a cualquier alto funcionario del Jurado Nacional de Elecciones que haya incurrido en algún tipo de conducta indebida, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Sí, bueno, se trata de un proyecto de ley claramente con nombre propio, ¿no? Que lo que dice entre líneas es, estos dos funcionarios no me gustan, no me dan confianza a mí y como no me dan confianza a mí, que se vayan a su casa y que vengan otros, lo cual es inconstitucional desde mi punto de vista. Pero hay otro proyecto de ley en este mismo contexto que ha sido presentado por Alejandro Muñante de Renovación Popular, nada menos que el tercer vicepresidente del Congreso,
que se llama Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que modifique el artículo 99A de la Constitución Política del Perú a fin de establecer la reelección de congresistas. Un tema que también se ha debatido mucho sobre la posibilidad de restaurar la reelección parlamentaria, ¿no? Entonces, el artículo 90A diría a partir de ahora, los parlamentarios pueden ser reelegidos en el mismo cargo de manera inmediata solo por un periodo adicional. Ahora, recordemos que en enero del 2018 se promulgó una ley de reforma constitucional que prohibía la reelección parlamentaria y que fue ratificada por el referéndum del 9 de diciembre de ese mismo año. Según la argumentación de este proyecto de ley, esta norma que prohibió la reelección parlamentaria tuvo efectos negativos, que fueron la restricción en el derecho a elegir de los ciudadanos, que el Congreso se llenó de congresistas sin experiencia y que la población no se ha sentido mejor representada en virtud de esta prohibición. Ahora, es importante señalar también que Renovación Popular no está de acuerdo con el adelanto de elecciones. Es más, votaron en contra del adelanto de elecciones. Sin embargo, ya está aprobado esto en primera votación y este proyecto de ley pareciera que es una manera de buscar quedarse en el Congreso siendo reelegidos en las próximas elecciones de abril del 2024. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo? Bueno, si bien es cierto, la posibilidad de la reelección parlamentaria es una propuesta efectivamente bastante impopular, ¿no es cierto?, por el desempeño justamente de los parlamentarios de manera individual. Yo creo que el tema de la reelección parlamentaria es un tema, por más impopular que resulta, es importante y necesario debatirla y de pronto restablecerlo. Creo que ya anteriormente hemos dado una posición a favor. Sí. En primer lugar, porque creemos que desde hace 30 años hay un proceso de deterioro de la clase política y es necesario construir una clase política cimentada sobre la base de partidos políticos sólidos. De allí que es necesario que tengamos una clase política, que tengamos a políticos profesionales en el buen sentido de la palabra, personas que tengan un expertise en temas de la cosa pública, que puedan dedicarse a este quehacer tan importante, no solamente en el Parlamento, sino en los partidos políticos. Hoy los partidos políticos también cuentan con financiamiento público, inclusive para poder tener políticos que se puedan dedicar a tiempo completo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos dirigentes inclusive remunerados. Entonces, es necesario construir una clase política. Y creo que desde los 90 adelante, con el discurso de Alberto Fujimori de eliminar cualquier forma de intermediación política o relativizarla, hizo y ha generado este proceso de deterioro. Entonces, yo creo que uno de los instrumentos para construir una clase política, para constituir gente que tenga el expertise y la experiencia política, es efectivamente mediante la reelección. Es cierto, en el año 2018 se hizo la reforma constitucional impidiendo la reelección y fue ratificada en el referéndum, pero creo que los momentos constitucionales no son pétreos, siempre cambian. Hoy, a la luz de un balance de la reelección, de la prohibición de reelección parlamentaria, podemos decir que es necesario construir una clase política, es necesario fortalecer a los partidos políticos y en esa perspectiva una propuesta de esta naturaleza debe ser discutida y eventualmente desde mi punto de vista aprobada. Ahora, el argumento en contra de la reelección fundamentalmente ha girado en torno a la necesidad de renovación política. Sin embargo, cuando se permitía la reelección parlamentaria, no es que también ha habido una reelección sumamente significativa en el Parlamento. En el último Parlamento donde se permitió la reelección parlamentaria, sobre el 27, casi el 27% de los parlamentarios fueron reelegidos. Y del año 2000 en adelante ha ido decreciendo el nivel de reelección parlamentaria. De allí que el problema de la renovación no es el hecho de permitirla, o la falta de renovación política no es el hecho de permitir la reelección. Creo que la ciudadanía respalda las buenas gestiones y censura las malas gestiones. O sea, de allí que no es incompatible permitir la reelección parlamentaria con promover una renovación política. Yo creo que eso no es incompatible y que más bien la lógica de fortalecer nuestra clase política puede ser contribuir a un mejoramiento del quehacer político en el país. Por otro lado, es importante tener en cuenta que en esta relación
entre gobierno y parlamento se requiere de una experiencia legislativa para poder ejercer no solamente la función legislativa, que es la función clásica de los parlamentos, sino que esta función que es propia de los parlamentos modernos, que es la función de control político. Entonces, una reelección parlamentaria permite no solamente adquirir experiencia parlamentaria, no solamente implica experiencia parlamentaria, sino también procurar una especialización en diferentes temas del Estado para contribuir a un mejor control político del gobierno. Entonces necesitamos una clase política en el Parlamento con el suficiente expertise. Y eso se logra con una reelección parlamentaria. Otro argumento también que contribuye a esto es justamente que muchas veces cuando tenemos parlamentarios, y esa es la percepción que tiene la población, que tiene varios periodos parlamentarios, de repente para ponderar esa situación de tener parlamentarios que tienen muchas reelecciones, inclusive la Comisión Venecia, que es una comisión de expertos en temas constitucionales y políticos, planteó la posibilidad, en los supuestos de que se plantea algún límite de la reelección parlamentaria, ponerle dos o tres, dos periodos. Un límite. Y un límite, yo creo que podríamos ponderar esa situación de evitar pues la falta de, entre comillas, de renovación o la permanencia demasiado prolongada de políticos en el Parlamento a través de las reelecciones indefinidas, el poder plantear algún tipo de límite, cosa que lo está planteando la propuesta, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es muy importante. Ahora, porque si nosotros conseguimos con parlamentarios inexpertos, al último son fáciles de presionar por grupos de presión, son fáciles Como lo que estamos viendo ahora, ¿no? ahora, ¿no? Donde anteponen intereses particulares inmediatistas que se puedan lograr en un periodo parlamentario. Entonces, yo creo que si la idea es fortalecer a los partidos políticos, fortalecer nuestro sistema democrático, si bien resulta impopular, es totalmente pertinente proponer una reelección parlamentaria que con el fin de cotejarlo con la necesidad también de renovación de nuestra clase política, establecer ciertos límites, ¿no? Para efectos de no tener parlamentarios también de 30, de 25, 30 años como hemos tenido, pero sí que permita oxigenarse la política, ¿no? Sí, yo creo también que, digamos, el problema de la impopularidad de una propuesta como esta, en la que ambos estamos de acuerdo y lo hemos conversado antes, la reelección es necesaria, pero es impopular también porque, digamos, su impopularidad va de la mano con la impopularidad del Congreso, ¿no? Que tiene 6% de aprobación en este momento. Entonces la mayoría de la gente no quiere a estos congresistas y no quiere que se queden, que se reelijan. Quizás sería más efectivo si se planteara esta propuesta después de una elección con las reformas políticas y electorales necesarias para tener mejores representantes y que sea el siguiente Congreso en el que se pueda aplicar esta reelección. ¿Qué opinas? Claro, sí, claro. La idea es que todas las reformas políticas no respondan a criterios meramente coyunturales. Sin duda, una forma, y creo que lo hemos mencionado anteriormente, de poder respaldar algún tipo de reformas políticas, inclusive para impulsar el recorte del mandato parlamentario y presidencial que ya se aprobó en primera votación, la única forma, digamos, de persuadir a los parlamentarios actuales era permitirles excepcionalmente de repente volver a postular, porque de alguna manera han recortado su mandato. Entonces, esa era un poquito una solución coyuntural que se está pensando. Entonces, por eso es que justamente están planteando este tipo de propuestas, porque los congresistas actuales también que están renunciando a su periodo completo de mandato parlamentario, puedan la posibilidad de reelegirse. Hay que también entenderlo en ese contexto, ¿no? Ellos también están planteando este tipo de propuestas porque quieren habilitar su posible postulación. Entonces, y además recuerda que esta reforma va a formar parte de una
de una negociación política. Lo ideal, como dices tú, es que este tipo de reformas, de hablar de la reelección parlamentaria, del bicameralismo, ¿no es cierto?, requieran, sea un parlamento que no esté empujado por temas coyunturales, pero sí algunas reformas esenciales que inclusive otros congresistas han planteado que podrían generar más bien una situación de solución del régimen político ante confrontaciones que hemos tenido entre el gobierno y el parlamento, porque lo que se requiere es mecanismos que permitan dar, bajo un principio de equilibrio de poderes, soluciones a las crisis políticas. Y estas reformas más permanentes requieran pues un poco de mayor reflexión y meditación, no solamente frente a una respuesta coyunturalista, sino de una respuesta a largo plazo. Pero entiendo que dentro del debate parlamentario y político que se está dando ahorita en el Congreso, hay voces que quieren plantear la posibilidad de la reelección porque están pensando pues también en sus legítimos intereses de haber renunciado a un mandato parlamentario completo de 5 años, ¿no? Entonces, digamos, resulta atendible. Pero sí lo que sería cuestionable es que pongan como condición, ¿no es cierto?, para la segunda votación del recorte del mandato presidencial y parlamentario, el que se ponga la reelección parlamentaria. Sería el Eso sí colmo. sería no responsable, ¿no? Yo Ujú. creo que es importante discutirlo y de repente si se llega a consensos en buena hora, pero que ningún grupo parlamentario ponga como condición que se pueda aprobar una reelección parlamentaria para los actuales congresistas como una forma de sacar adelante la reducción del Ujú. mandato parlamentario y presidencial que ya ha sido aprobado en primera votación. Y recuerdo que tenemos un límite temporal porque la legislatura se ha ampliado hasta el 31 de enero Ujú. y este tipo de reformas esenciales o necesarias para no incurrir en los mismos errores del pasado se tienen que aprobar en primera votación en esta ampliación de legislatura, ¿no? Ujú. Bueno, sí, como mencionábamos, debido a la aprobación en primera votación del adelanto de elecciones, hay una lluvia de proyectos de ley de reformas constitucionales, ¿no? Para, digamos, alterar el equilibrio de poderes y para la reelección, por ejemplo, la bicameralidad. Propuestas que vamos a analizar. Hay una de Eduard Málaga que incluye varios. Es un paquete de reformas que vamos a ver en el siguiente Alerta Congreso y vamos a estar pendiente de todo lo que se está haciendo en estas semanas que son claves. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Hasta luego.